Indicadores de género. Vamos a seguir repitiendo varios conceptos porque en la construcción de los indicadores de género lo que tiene es que puedo darlo muy simplificado, estos son los indicadores, pero me interesa que vayamos viéndolo paso a paso y lo vamos a ir desagregando. Y la metodología en la elaboración de los indicadores de género, primero que nada, la primera cuestión metodológica, mire, yo le estoy, todo lo que yo podría decirle con palabras, se lo voy a dejar escrito en el PPT para que ustedes tengan la información, ¿cómo se llama?, más a mano. Entonces, los indicadores de género, la mera cuestión metodológica que debemos tener presente, siempre tienen que estar desagregados por sexo. Bueno, ya se los he repetido muchas veces y yo creo que ya les tiene que quedar grabado. Entonces, pero ha de ser sencillos en su forma y en sus planteamientos, es decir, deben ser fácilmente comprensibles, para asegurar su aplicación independientemente de quién lo haga, ¿ya? Entonces, tienen que ser fácilmente entendibles, o sea, no darle para que las personas no le den diferentes interpretaciones. Segundo, deben estar claramente definidos. Y esto también lo dijimos anteriormente. Entonces, tiene siempre definido de manera clara y teórica, es decir, su definición no debe dar lugar a ninguna confusión. Por lo tanto, siempre que se utilicen indicadores debe hacerse constar la información concreta que se quiere obtener con el uso, especificando la forma de medición cuantitativa que se va a utilizar en cada caso, ¿ya? Y siempre que los indicadores sean de nueva creación, es recomendable en la medida de lo posible sean sometidos a una prueba empírica, previa a su uso, y de este modo su adecuación y viabilidad podrán ser contrastadas a fin de asegurar su funcionamiento en el desarrollo de las medidas aplicadas. Y tienen que ser viables desde todo punto de vista para poder formularlas, prepararlas y para la evaluación. Entonces, viabilidad tanto legal, ambiental, económica, financiera, porque no podemos, por ejemplo, hacer una política pública y levantar indicadores si no son legalmente viables o técnicamente no se pueden realizar. Entonces, de eso se trata que sean viables de todo punto de vista, tanto en la formulación, preparación y la evaluación. Y deben tener un número asequible, o sea, no podemos pretender, por ejemplo, llegar tanto para su diseño, para su utilización. Entonces, cuando participan personas en las fases de las políticas, se debe tener todos los recursos, ¿ya? Y que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar y utilizar los indicadores de género. Y el buen resultado de las políticas depende de estas consideraciones. Por ello, a veces es preferible que seleccionemos un número menor de indicadores de género que un número elevado que no vaya a poder ser analizado. Entonces, imagínense, tengamos 150 indicadores y eso hay que analizarlo, hay que analizar los indicadores. Entonces, puede ser que haya una sola o dos personas dedicadas ¿cómo se llama?, a analizar los indicadores y no se den abasto. Entonces, se haga un trabajo que no sea pertinente o no sea demasiado pulido. Entonces, lo mejor es hacer los indicadores de género necesarios, ¿ya? Y para medir. Uno haciendo las preguntas que sean como que vayan al hueso, uno puede levantar los indicadores de manera que no sean muchos,
¿ya? Y deben ser participativos, deben ser creados de manera participativa, es decir, diseñarse de manera conjunta por todas las personas implicadas en el proceso de las políticas, desde las personas encargadas de diseñarla hasta analistas cualificados en el tema en cuestión o la ciudadanía beneficiaria. De este modo, diferentes puntos de vista nos van a permitir abarcar aspectos de la realidad que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Y también deben combinar el enfoque cuantitativo y cualitativo. Y ahora yo creo que ya nos quedó claro lo que son ambos enfoques. Entonces deben combinar estos dos aspectos, siempre en función del objetivo. Entonces se deberá decidir el número y relación entre los indicadores de carácter cuantitativo y los cualitativos. O sea, deben tener, ¿cómo se llama? Deben ir es como un conjunto, o sea, no podemos hacer una medición cuantitativa y una cualitativa que no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, para ofrecer siempre información relativa a los hechos concretos que se están pidiendo y los por qué y cómo se producen en esa realidad. La complementariedad de ambos enfoques en los indicadores de género es un elemento consustancial a la calidad de las políticas aplicadas. Acuérdense que hablábamos de la calidad de las políticas y el enfoque cualitativo y cuantitativo. Y deben estar clasificados, esto es súper importante, ¿ya? No hay que mezclar los indicadores. Yo después les voy a mostrar que hay diferentes tipos de indicadores. Entonces hay que agruparlos por áreas temáticas específicas y ordenarlos jerárquicamente según la pertinencia de la información que va a ser recogida. Y esto nos va a facilitar después la interpretación y el análisis de los datos obtenidos. No podemos mezclar educación con economía, violencia de género con, o sea, a menos que tengan una relación específica, que eso se hace en el análisis cualitativo, pero lo ideal es clasificarlo. Y finalmente, deben ser interpretados por personal cualificado. No podemos poner a cualquier persona a interpretar los indicadores. Los indicadores, cuando se interpretan, hay que hacer una especie de informe, un análisis, porque tenemos que tener, idealmente las personas tienen que tener claro todo el trabajo que se ha hecho desde el principio, ¿ya? Y tiene que ser cualificado en materia de igualdad de género, porque si no nos empiezan a confundir los conceptos, ¿ya? Tienen que tener, ¿cómo se llama? Claro, la interseccionalidad, es decir, las variables que se cruzan de sexo, de género, de nacionalidad, de etnia, de grupos etarios, ¿ya? Entonces, es indispensable que las personas tengan la capacidad de los datos disponibles, garantizar que sean hechos por personas idóneas, ¿ya? Y tienen que ser desde el inicio hasta el final del ciclo de las políticas. Entonces, tienen que estar capacitados, sensibles al género, tienen que conocer las situaciones desiguales entre sexos y género. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer los pasos para la elaboración? Que ya sabemos qué es lo que debe tener principalmente. Debemos recordar que vamos a desagregar los datos por sexo, introducir el componente cualitativo, ya se los voy a repetir hasta el cansancio. Y el paso 1, vamos a ir viendo, bueno, lo anterior son todas como las cuestiones metodológicas. Entonces ahora vamos a ir abordando los pasos concretos que se deben seguir en cualquier proceso de elaboración de indicadores de género. Cada una de estas acciones debe ser realizada desde un enfoque sensible al género en función del principio de la transversalidad, pero también con una sensibilidad capaz de identificar todos aquellos factores que definen las identidades de mujeres y hombres y que pueden determinar otro tipo de desigualdades, además de las específicas del razón del sexo, como son el grupo socioeconómico, la edad, la etnia o la orientación sexual. Y vamos viendo uno por uno.
Ya el primer paso es la concreción de los objetivos de los indicadores de género. ¿Ya? Los objetivos, la definición de los objetivos de los indicadores de género depende de los objetivos de la política a aplicar, ¿ya? Y tiene que ir orientado a disminuir las brechas de género y el empoderamiento de las mujeres. Y en cada caso, los indicadores de género que deben ser empleados serán distintos unos de otros, puesto que los objetivos en las distintas fases del proceso de la política también son diferentes entre sí. Entonces, vamos viendo que de repente la primera etapa tiene que ver con empoderamiento, la segunda etapa con más procesos, políticas económicas. Entonces, vamos viendo de acuerdo a las fases del proceso, van cambiando los objetivos de los indicadores. Y deben ser objetivos fácilmente cuantificables. Por ejemplo, paridad en el acceso a las juntas directivas de los CAPS. ¿Ya? Objetivos difíciles de cuantificar requieren análisis cualitativos para medir los resultados. Empoderamiento colectivo de las mujeres, ¿cómo se llama? Usuarias del sistema de agua. Entonces, si bien ¿cómo se llama? El objetivo puede consistir en especificar de qué manera se están gestionando los recursos de las políticas y cómo no intervienen los hombres y las mujeres en su puesta en marcha, o quizá el uso de los indicadores responda a la intención de evaluar los cambios producidos en las relaciones de los sexos una vez aplicadas. Entonces, esos son como unos ejemplos. ¿Cómo hacemos el paso según, ejemplo, elaboración de indicadores de género según el paso descriptivo? Entonces, la concreción del objetivo general, por ejemplo, uno, conocer la situación laboral de los hombres y las mujeres residentes en la localidad para orientar la puesta en marcha de un servicio de apoyo sociolaboral. Entonces, ese es el objetivo general. Definimos el objetivo como principal. Y objetivos específicos, por ejemplo, señalar los posibles obstáculos que encuentran las mujeres a la hora de reincorporarse en el mercado laboral. También indicar las diversas causas que pueden dificultar la permanencia de la población extranjera en un puesto laboral determinado. Hacer visibles las dificultades de ascenso laboral con que se encuentran las mujeres con familiares dependientes a su cargo. Mostrar posibles desigualdades con que se encuentran las mujeres en la inserción laboral, seguridad y el tipo de diversidad funcional. Entonces, aquí vemos que tenemos un objetivo general y objetivos específicos que tienen que ver con la migración, tienen que ver con la edad, con el tipo de diversidad funcional, los obstáculos a la hora de reincorporarse, mujeres que ya han estado trabajando y se reincorporan, ¿ya? Las mujeres que tienen familia, tienen hijos, personas dependientes a su cargo. Entonces ya vamos viendo objetivos específicos de la situación general y la situación específica. Y el paso 2, vamos a identificar el tipo de indicadores, ¿ya? Así, por ejemplo, la elección del tipo de indicador es una consecuencia directa del paso anterior. O sea, escogimos los objetivos y ahora vamos a ver qué tipo de indicadores vamos a usar en función de los objetivos especificados. El tipo de indicadores a emplear será uno u otro. Entonces, también tenemos que identificar las barreras de género en el área de actuación del proyecto. Y ahí vamos a tener indicadores de situación, realización, eficacia, resultado. Entonces, aquí vamos a los indicadores. La idea es averiguar el estado de la relación de partida, ¿ya? De partida entre los sexos. Los indicadores que se emplearán serán los indicadores de situación, ¿ya? Si lo que quiere, por ejemplo,
Por ejemplo, conocer la manera en que se han empleado los recursos en la aplicación de las políticas. Los indicadores que deben ser empleados se denominan de realización. Bueno, y así sucesivamente, pero los indicadores ya los vamos a ver con más detalle en otra cápsula. Y el paso 3, clasificación de los datos previos. Una vez que se han definido el objetivo y se han identificado los tipos de indicadores a elaborar, es preciso conocer si existe algún tipo de información previa acerca de la situación sobre la que se va a intervenir. Acuérdense cuando hablábamos de las políticas públicas que decíamos recurrir a todo tipo de información, ¿ya? Entonces aquí vamos a traducir esas brechas de género en dimensiones y en variables de género. Vamos a contar con estadísticas y estudios sobre la misma y una relativa a la que estamos tratando de analizar con nuestros propios indicadores de género. Entonces son datos previamente recogidos, van a ofrecer información sensible al género, pero en otras ocasiones encontramos que no nos aportan, que son totalmente 100. Eso. Y en este paso 3, ya, en la clasificación de datos por ejemplo, población con empleo, población en búsqueda de empleo, población en paro de larga duración según sexo y edad, número de madres en busca de empleo según nivel de estudio y cualificación, etcétera. Y ahí vamos construyendo, y yo les voy a ir dejando todos los ejemplos, no se los voy a leer todos para que no se haga tan largo, pero por ejemplo, índices de concentración en el empleo de mujeres según tramo de edad y tipo de diversidad funcional, ¿ya? Entonces, vamos construyendo de acuerdo a datos previos que ya existan en estadística, ¿ya? Vamos observando para tener nuestra línea base. Y el paso común número 4, ¿ya? La enumeración de las variables y categorías de los indicadores de género. Entonces, ¿cómo definimos las variables en los indicadores de género? ¿Ya? Tanto las variables como las categorías de indicadores de género deben ser diseñadas con un enfoque inclusivo, que nos permita conocer la diversidad de situaciones de mujeres y de hombres. Es decir, que deben poder distinguir cada caso de quién estamos hablando, sobre quién señalamos los datos, qué características reúnen esas mujeres y esos hombres, ¿ya? Entonces, la variable, el indicador de género, la podemos definir como todas las características o aspectos observables que nos aporten información diferenciada sobre la situación de mujeres y hombres en un entorno determinado. Cuantos más factores de identidad se incluyen, edad, orientación sexual, procedencia nacional, tipo de diversidad funcional, más cruces de información se van a poder realizar. Es decir, que se podrá obtener un elenco de indicadores de género más plural y más completo. Por ejemplo, a ver, aquí tienes las variables en los indicadores de género. Supongamos que desde el gobierno se quiere llevar a cabo un plan que fomente la participación de la población joven, ¿ya?, en la vida política y social de la región. Entonces, para ello debe considerarse previamente de qué manera participa la juventud a nivel político y social para ver qué tipo de medidas específicas han de ser incluidas en el plan. Entonces, ¿qué variables podemos emplear para acceder a este conocimiento? Pertenencia actual o anterior a colectivos o asociaciones, pertenencia a partidos políticos, colaboración con ONG, participación en actividades políticas. Entonces, cada una de estas variables deberá ser desagregada por sexo e incluir
si se considera pertinente, otro tipo de factores que van a identificar más concretamente a las personas encuestadas a nivel de estudio, tipo de diversidad funcional, ocupacional, edad. Los datos obtenidos en el anterior indicador se ofrecen desagregados por sexo, ¿ya? Como ven aquí en esta lámina. Pero no nos aportan información más concreta sobre la identidad de las mujeres y los hombres que participan en cada colectivo o asociación. Entonces, según este paso descrito, enumeración de variables y categorías, podemos poner las variables, causa por la que abandonó el mercado de trabajo, años en que ha estado fuera del mercado de trabajo, años de experiencia profesional en el puesto de trabajo actual, tipo de cualificación, tipo de empleo que busca, sector laboral en que ha trabajado. Y las categorías, por ejemplo, factores identitarios, edad, procedencia nacional, tipo de diversidad funcional, enumeración de causa, tipo de sectores laborales, periodos de tiempo, idiomas en que habla, nivel de estudio, hijos a cargo. Entonces, las variables las vamos definiendo de acuerdo también para que se les haga más fácil de acuerdo a estos ejemplos. Y 5, relación de los indicadores de género. Es preciso que recordemos que siempre es más recomendable recoger un número reducido de indicadores, de tal modo que la información recogida sea comprensible, pero simple, para poder ser más fácilmente manejada en el proceso de desarrollo de las políticas. El último paso en el proceso que estamos abordando es el de enumeración concreta del tipo de indicadores a emplear. Entonces, algunos indicadores indicadores de género que podrían ser utilizados en este caso son, por ejemplo, causa por las que abandonó el mercado laboral según sexo. Entonces, mujer y hombre, maternidad, cuidado de otros familiares, formación, despido, cambio de residencia, viaje al extranjero, enfermedad, insatisfacción laboral y otras causas. Y sector laboral actual según sexo y procedencia nacional. Entonces, mujer, nacional o extranjera, hombre, nacional o extranjera, cultural, restauración, educación, ocio, nuevas tecnologías, comercio, transporte, sanitario, seguridad, político, perdón, otros. Entonces, estos son los que podrían ser utilizados en el caso que estamos siguiendo el ejemplo. Y otros aspectos clave para la elaboración de indicadores de género tiene que ver con la redefinición de conceptos estadísticos. Un ejemplo habitualmente señalado en los estudios económicos con enfoque de género trata, por ejemplo, de la ampliación de los términos población activa y población inactiva, ¿ya? En las encuestas oficiales de actividad económica, cuando se mide el PIB de un país, entonces, ¿cuál venía siendo la redefinición de estos términos económicos? Entonces, tiene el fin de incluir y visibilizar en los cómputos de la actividad económica a las personas trabajadoras que producen y crean riqueza en el desempeño de actividades no realizadas en los márgenes del mercado laboral. Por ejemplo, el trabajo doméstico, el cuidado de personas dependientes, que no están considerados dentro de la población activa, sino inactiva. Entonces, al no considerarse dentro de la población activa, no suman al PIB, ¿ya? También es la utilización del lenguaje no sexista, ¿ya? Que debe garantizarse tanto en el diseño, en la recogida y en el análisis de datos. Y también identificación de los tipos de desigualdades entre los sexos. Cuando nos referimos a desigualdades por razón de sexo, podemos hablar de varias formas en que ésta se manifiesta. La segregación vertical, la segregación horizontal, la discriminación directa o discriminación indirecta, que son
¿cómo se llama? Conceptos que ya ustedes deben manejar por capacitaciones anteriores, porque son términos básicos en temáticas de género. También debe elección del periodo cronológico, o sea, debe medirse la situación inicial en las relaciones entre hombres y mujeres para poder ser comparada posteriormente con situaciones resultantes de la aplicación de las políticas. Como ven, los conceptos se van, ¿cómo se llama?, repitiendo, ¿ya? Entonces, vamos viendo que se nos van incorporando estos conceptos al subconsciente. Ya cuando escuchamos estos términos se nos va haciendo más fácil. Y ustedes ahora van a estar escuchando el video, están viendo esto, pero después cuando relean el material, también se les va a hacer, ya van a estar mareados de tanta información, pero se les va a ir quedando. La idea es que tengan toda la información y ustedes pueden tomarla, leerla y de repente ver ejemplos, porque esto está como bastante resumido. El tema de los indicadores tiene mucho contenido y muchas cosas. Se pueden trabajar muchas cosas también si tuviéramos la oportunidad de ver una clase presencial, pero con toda la información que tienen ustedes ya pueden ir viendo ejemplos que se los voy a mostrar después de indicadores. Entonces, ¿qué debe incluir la presentación de indicador? Un nombre, ¿ya? Una fórmula de cálculo, indicando una unidad de medida, que puede ser una cantidad, un número, un porcentaje, una tasa, ¿ya? Mortalidad, tasa de nulidad, una brecha, expresión de una meta, un logro, una relación. Debe tener la periodicidad de la medición. ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, durante el año 2021. La fuente de información y marco de referencia, ¿ya? Entonces, esa fórmula de cálculo que indicamos es una expresión matemática para calcular la magnitud del indicador, el impacto del indicador. Entonces, aquí solo el ejemplo de indicador típico, por ejemplo, tasa de desempleo es igual a población desocupada dividida por población económicamente activa multiplicado por 100. Y aquí tenemos varias ejemplos, ¿no? Vamos a ir viendo ejemplos. Solicitud de el indicador se llama solicitud de una nueva muestra. Fórmula, número de solicitudes de nueva muestra por 100 por el total de exámenes recibidos. Entonces vamos viendo que aquí está por trimestre, por cuatrimestres, ¿ya? Porque se va haciendo la medición constante. Porcentaje de botellas de hemocultivo con volumen adecuado. Número de botellas de hemocultivo con volumen adecuado por 100 dividido por el número total de botellas de hemocultivo tomadas. Entonces los valores puede ser un valor absoluto, por ejemplo la temperatura, puede ser en la razón, hay 4 camas por cada 6 personas, puede ser una tasa de habitantes, tasa de mortalidad de habitantes, puede ser una proporción, o sea, un porcentaje, el 50% de los graduados del 2009 están trabajando, puede ser una variación, las ventas aumentaron con respecto al año anterior. Entonces puede haber estas distintas maneras de plantear distintas unidades de medida. Entonces, por lo tanto, los indicadores que se seleccionan deben proveer respuestas a las preguntas que se formulen en torno a los avances, progresos o procesos. Y hay que hacer la pregunta correcta. ¿Qué es lo que se quiere que el indicador señale o muestre? Por ejemplo, ¿están hombres y mujeres en iguales condiciones para acceder a los servicios sociales? Tenemos que determinar la información que se necesita para responder a la pregunta. ¿Qué es lo que se necesita para medir o comparar? Por ejemplo, grado en que son satisfechas las necesidades de las mujeres por los servicios sociales existentes
comparados con el grado de satisfacción de las necesidades de los varones por los servicios sociales existentes. Entonces, aquí se ve complicado, pero cuando lo llevamos al papel se nos va haciendo más fácil, y cuando manejamos hartos indicadores, ya después son fáciles de hacer, fáciles de levantar y elaborar. Identificar las fuentes para tal información. Ejemplo, censo de población sobre el uso de los servicios sociales, con respuestas desagregadas y comparadas entre hombres y mujeres. Y también visibilizar a la mujer y sus problemas. Los estudios de género tuvieron como primer propósito dar cuenta de la invisibilidad social y de los aportes de las mujeres, lo que ha ocultado sus problemas y sus necesidades. Se trata de hacer visible lo invisible, de mostrar sus alcances respecto al resto de la sociedad. Hacer comparaciones justas y rigurosas. En un momento determinado, tanto entre mujeres y hombres, como entre mujeres, por ejemplo, zonas rurales, zonas urbanas, abarcando el universo de mujeres, pero asimismo rasgos específicos y particulares en su interior. Por ejemplo, comparando mujeres pobres de distintas generaciones, mujeres rurales de distintas generaciones. Estudiar tendencias, conocer los cambios originados a lo largo del tiempo y sus tendencias. Por ejemplo, podrá saber si la inversión en programas para las mujeres en un año determinado es igual o mejor o peor que hace 10, 5 años, y si ello es sistemático o existen fluctuaciones en un sentido o en otro. Y también evaluar la política pública. En algunos casos los indicadores muestran sin equívoco los problemas de diseño e implementación de las políticas, pero algunos indicadores son más sensibles e ilustrativos para evidenciar los problemas de la coordinación de las políticas, de las deficiencias en su implementación. Entonces, hay que elaborar indicadores de género que traten de visibilizar, ilustrar de mejor manera los problemas. Entonces, los problemas tanto en la implementación, qué deficiencias tenemos, qué es lo que faltó, o esta política derechamente no sirve para nada, o por qué no se están cumpliendo las metas comprometidas. La toma de decisiones, contar con indicadores que permitan informar a los diferentes niveles de decisión en el proceso de formulación de la política sobre su regulación, la dotación de los recursos para la puesta en marcha de las acciones y la reformulación de estrategias. Entonces, si no tenemos recursos, no podemos avanzar, no podemos continuar en la formulación de la política. Y entonces, en este caso, los indicadores son útiles para definir los objetivos de las políticas, fijar las metas de los programas de intervención, y esto nos sirve para ver las disparidades de género. Y también abrir nuevos campos de investigación, ¿ya? De repente, los indicadores de género nos permiten generar nuevas hipótesis, teorías de investigación, tanto en el momento del diseño del sistema y la selección de los indicadores, como la observación del comportamiento de indicadores específicos. Nos conducen de repente a otros problemas y a otras cosas que no habíamos visto, no habíamos visibilizado. De repente, hacer una política pública en zonas rurales, ¿ya? Y nos vamos encontrando con otras problemáticas. Entonces se abren nuevos campos de investigación. No sé, pues vamos a investigar a las mujeres rurales, cómo se llama su nivel de accesibilidad a las tecnologías, y resulta que nos encontramos cuando realizamos desagregamos por sexo y hacemos trabajo de campo, de repente nos encontramos que las mujeres, todas las que están viviendo, las que le hicimos a 300 mujeres encuesta, y resulta que nos encontramos que las mujeres casi todas son mayores de 50 años. No hay muchas mujeres jóvenes, salvo los menores de edad. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? Resulta que la gente joven se está yendo a la ciudad. Entonces ahí se nos abre, cuando desagregamos por grupos etarios, nos encontramos con una nueva información y un nuevo campo de investigación. ¿Por qué los jóvenes no están quedando en el campo? Porque se están yendo a la ciudad a trabajar. Entonces también nos conduce la acción política, ¿ya? Permiten la exploración de la relación entre la situación de la vida de la población y los cambios sociales, culturales y o económicos. Y de esta manera nos van a proporcionar un cuadro ordenado de problemas, prioridades y acciones sociales que puedan mejorar la situación original. Y entonces son una herramienta tanto para la sociedad civil como para el Estado, que pueda organizar la demanda social en caso de la sociedad civil y también canalizar los recursos para el cambio desde el Estado. Entonces, eh, no, nos van a, todos los indicadores de género nos van a hacer ver más la realidad, más la parte económica, cultural, los cambios sociales, ¿ya? Entonces, con esto